¿Alguna vez hemos mirado un logo famoso y nos hemos preguntado, ¿qué hay realmente detrás? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en No Logo, de Naomi Klein, un libro que, en su día, levantó la alfombra para mostrarnos cómo las marcas pasaron de ser simples dibujitos en un producto a convertirse en una fuerza brutal que moldea nuestra economía y, sobre todo, nuestra cultura. Y para empezar, vamos con la pregunta del millón, la que lo articula todo. Cuando una empresa nos vende algo, ¿qué nos está vendiendo de verdad? ¿Son unas zapatillas, un café, un teléfono o es algo que no se puede tocar? Pues la respuesta a esa pregunta es, ni más ni menos, la tesis central del libro. A finales del siglo XX hubo un giro de 180 grados. Las empresas más potentes del mundo se dieron cuenta de que fabricar cosas era complicado y caro. Había algo mucho más rentable, fabricar una imagen, un estilo de vida, una idea. El producto, de repente, pasó a ser casi una excusa, el recipiente de lo que de verdad importaba, la marca. Claro, la pregunta es, ¿y este cambio tan radical cómo se produjo? ¿Fue de un día para otro? Pues no, para nada. En realidad, fue la respuesta a una crisis tremenda que sacudió los cimientos del mundo de la publicidad y que puso a las grandes empresas ante una lección muy simple. O te reinventabas o directamente desaparecías. Para entenderlo, hay que viajar a principios de los 90. Había una recesión económica y la gente, lógicamente, se apretaba el cinturón. Empezó lo que se llamó la ceguera para las marcas. ¿Para qué pagar más por un logo si el producto barato hace lo mismo? Y entonces llegó el día que lo cambió todo. El 2 de abril de 1993, conocido como el Viernes de Marlboro. Ese día, una de las marcas más icónicas del planeta tuvo que bajar sus precios en picado. En Wall Street saltaron todas las alarmas. Parecía el apocalipsis de las marcas, pero en realidad fue el Big Bang de una nueva era. Porque en medio de todo ese caos, un tipo de empresa no solo aguantó el tirón, sino que empezó a crecer de una forma espectacular. Nombres como Nike, Apple, Starbucks, ¿qué tenían en común? Pues que entendieron la nueva jugada antes que nadie. Se dieron cuenta de que ellos no vendían zapatillas, ni ordenadores, ni cafés. Vendían superación, creatividad, comunidad. Para ellos, la marca ya no era un añadido al producto. No. La marca era el producto. Muy bien. Esta nueva estrategia era potentísima. Pero necesitaba un sitio donde proyectarse. Un lienzo gigante. Y según el libro, ese lienzo fue, bueno, todo. Nuestro espacio público, nuestra cultura, nuestro ocio. Y es aquí donde la cosa empieza a parecerse a una especie de invasión silenciosa. Esta estrategia hizo que algunas marcas se convirtieran en auténticos camaleones. El caso de Absolut Vodka, por ejemplo, es de manual. Su famosa botella se transformaba adoptando el estilo de la revista en la que se anunciaba. Si era una revista de arte, la botella era arte. Si era de tecnología, era futurista. No te imponían su mensaje, sino que absorbían el tuyo para parecer uno de los tuyos. Una genialidad. Pero esto era solo el principio. El siguiente nivel fue mucho más bestia. Ya no valía con poner tu logo en un concierto. Ahora se trataba de que tu marca fuera el concierto. Que Tommy Hilfiger no patrocinara a un artista, sino que se apoderara visualmente de barrios enteros. O que Disney, en vez de venderte ropa para ir de acampada, construyera su propio campamento. La marca dejó de ser un invitado para convertirse en la anfitriona de la fiesta. Y no, lo de la invasión no es una metáfora. Fue literal. El libro cuenta casos alucinantes, como cuando Levi's pintó de plata una calle entera en Toronto para una campaña, o cómo Yves Saint Laurent pagó las luces de Navidad de una calle de Londres a cambio de que sus logos fueran más grandes que los propios adornos. Incluso se propuso que las empresas adoptaran barrios de Los Ángeles y les pusieran su nombre. El espacio público directamente se convirtió en espacio publicitario. Pero, a ver, paremos un momento. Si las grandes marcas ya no se dedican a fabricar productos, sino a crear ideas, alguien tendrá que fabricar las zapatillas, ¿no? Alguien tendrá que coser los pantalones. Y es aquí donde la historia da un giro oscuro y nos muestra el coste humano, la cara B de todo este modelo. La respuesta tiene un nombre muy técnico. Zonas de procesamiento de exportaciones, o CPEs. ¿Qué son? Pues, para que nos entendamos, son como paraísos fiscales pero para la producción. Zonas en países en desarrollo donde las empresas no pagan impuestos ni por meter los materiales ni por sacar el producto terminado. Y en medio una mano de obra muy barata. Es el negocio redondo, una globalización con riesgo cero. La desconexión entre nuestro mundo y ese mundo es abismal. La propia autora cuenta una anécdota que lo deja clarísimo. En una visita a Filipinas, se dio cuenta de que, mientras en Occidente una fábrica antigua se ha convertido en un loft de diseño super cool, para las trabajadoras de allí, una fábrica evoca imágenes de peligro, de explotación, de incendios. Dos mundos conectados por el mismo logo, pero separados por una realidad brutal.
¿Y quiénes trabajan en estas fábricas? Pues el patrón es muy claro. El libro da un dato de las zonas de China que es demoledor. El 88%, o sea, casi 9 de cada 10 personas que trabajan allí, son mujeres. A menudo muy jóvenes, migrantes que están lejos de su casa y de su familia, lo que, según los propios empleadores, las hace más dóciles. Las investigaciones que se citan en el libro sobre zonas como la de Cavite, en Filipinas, pintan un panorama terrible. Hay una regla no escrita. Aquí no hay sindicatos ni huelgas. Las jornadas de trabajo son maratonianas, a menudo de 7 de la mañana a 10 de la noche, o incluso hasta la madrugada. El propio agotamiento se convierte en una herramienta de control. Es imposible organizarse cuando apenas puedes mantenerte en pie. Y si no hay pedidos, te vas a casa. Sin cobrar, claro. Pero claro, una expansión tan brutal y con unas consecuencias tan ocultas tenía que generar una reacción. Y así entramos en el último acto de esta historia, el del contraataque. El de un nuevo tipo de activismo que, de una forma muy astuta, decidió usar la mayor fortaleza de las marcas, su enorme visibilidad, como su mayor debilidad. Una de sus tácticas más famosas fue el culture jamming, que podremos traducir como sabotaje cultural. La idea es, en realidad, muy sencilla y muy potente. Agarras los símbolos de una marca, sus anuncios, sus logos, y les das la vuelta para que cuenten una historia completamente diferente. Una mucho más crítica. De repente, el logo, el arma de la empresa, se convertía en el arma del activista. El campo de batalla cambió por completo. Frente al poder casi infinito de la publicidad aparecía el sabotaje cultural. Frente al patrocinio de eventos, los boicots. Y sobre todo, apareció una herramienta que lo igualó todo: Internet. Por primera vez, los activistas de todo el mundo podían coordinarse, compartir información y organizarse sin depender de los grandes medios de comunicación. Y ojo, que esta resistencia consiguió victorias muy sonadas. El famoso caso McLibel, por ejemplo, demostró cómo una demanda multimillonaria de McDonald's podía volverse en su contra y convertirse en un altavoz global para sus críticos. O las protestas mundiales contra Shell por su implicación en Nigeria. Pero quizás el movimiento más significativo fue el de los estudiantes universitarios, que empezaron a preguntar de dónde salía la ropa que llevaba el logo de su propia universidad. Y lo que movía a esos estudiantes era una conexión inesperada y muy poderosa. Esta cita de un alumno de la Universidad de Duke lo resume a la perfección. De repente, el mismo logo que sentían como símbolo de orgullo de su universidad también les conectaba con las trabajadoras de su misma edad que cosían esa ropa a miles de kilómetros. El logo dejó de ser solo un símbolo de pertenencia para convertirse en un puente de solidaridad. En el fondo, todo este movimiento compartía un sentimiento de recuperación, de querer recuperar algo que se había perdido. Esta profesora de Toronto, Ursula Franklin, lo expresó con una dureza casi militar. Hablaba de una ocupación del espacio público y de la cultura por parte de un ejército de publicistas. Y ante una ocupación, decía, la única respuesta posible es reclamar ese territorio. Y con esta idea cerramos el análisis, porque al final el libro nos deja flotando una pregunta que 20 años después sigue siendo totalmente relevante. En un mundo en el que las empresas más poderosas no solo nos venden cosas, sino que construyen las grandes historias, los grandes mitos de nuestro tiempo, ¿qué historias no estamos escuchando? ¿Qué voces se quedan en silencio? ¿Qué realidades se ocultan detrás del brillo impecable de un logo? La pregunta, desde luego, sigue en el aire.